Encontrarnos hoy para hablar del cine o los aspectos de la cinematografía en la vida y obra de Manuel Zapata Olivella es también encontrarnos para hablar de la coalición de estos dos universos, el universo del cine y el universo de la vida misma de Manuel Zapata. El universo del cine es un espacio que requiere de muchísimas herramientas creativas para poder llevar una idea, una historia, algo basado en la vida real, algo de ficción o no ficción, a las imágenes con sonido. Y quizá encontremos estas herramientas, particularísimas además, en la vida y obra de Manuel Zapata Olivella. Entonces es encontrarnos a ver la coalición de estos dos universos. Por ello, pudiéramos estudiar la obra y la vida de Manuel Zapata Olivella con respecto al cine desde dos aspectos. Uno sería el acercamiento que él tuvo como persona y como artista al mundo del cine y a los campos y las arenas del cine, a través incluso de sus amigos, pues en su vida hizo mayor presencia la medicina, la escritura, la antropología e incluso la investigación y la música. Y el otro aspecto de que pudiéramos estudiarlo es precisamente pensar que apenas está por iniciar el mundo cinematográfico, el universo cinematográfico de la vida de Manuel. La vida y la obra de Manuel Zapata estuvo marcada siempre por dos pilares muy importantes que, pensando en crear el universo cinematográfico de él y de su obra, son muy importantes que tengamos en cuenta. Esos pilares tienen que ver, en principio, con relacionar siempre su obra y su vida con los condenados de la tierra, con los nadie, como diría Galeano, con aquellos que se convierten solo en estadísticas y que son olvidados, rezagados, y cuyos aportes a la historia y a la evolución del ser humano son ninguneados, ¿no? Son opacados, invisibilizados. Y el otro pilar entonces también es el aspecto que él siempre hace presente de la trietnicidad. La trietnicidad es lo que para él lo hace reconocerse no como un hombre afro, sino como un hombre mulato, en el cual están presentes esas tres líneas evolutivas, sanguíneas, culturales, que se encontraron aquí en lo que nosotros llamamos y nos enseñaron como la conquista, cuyo concepto hoy día también empieza a cambiar a partir de su obra, precisamente porque su obra se convierte en objeto de estudio de la etnoeducación, por ejemplo. Su obra hoy día es tomada como eje principal de estudios etnográficos en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en todo el continente americano. Entonces es importante tener en cuenta que este era un hombre que prefería vivir la experiencia para luego contarlo. Y esto es quizá lo que marca como particular, como diferenciador en su obra y en su vida. Entonces, a partir de este encuentro que generamos hoy, les quiero dejar sobre todo esa semilla. Es quizá la tarea de las nuevas generaciones llevar la obra de Manuel Zapata Olivella al cine, traducirla a este lenguaje que hoy día es el que se impone un poco por encima del de las letras, pues ya sabemos que a la gente poco le gusta leer, pero quienes hacemos cine o quienes hacemos audiovisuales y trabajamos en el mundo de las imágenes en movimiento, tenemos en la obra de Manuel Zapata Olivella una fuente interminable de ideas, de imágenes, de conceptos y de consejos para las nuevas generaciones. Entonces, estudiar la obra de Manuel Zapata Olivella y cómo su vida se acerca al cine es tener en nuestras manos la posibilidad de crear un nuevo universo. Cuando conocemos un poco más de cerca los movimientos de la vida de Manuel Zapata, sus desplazamientos geográficos, sus visitas a otros lugares fuera de latitudes colombianas, su relación con muchísimos otros artistas de otros países, las cosas que hacía para poder encontrar sus propias respuestas a sus ideas, a sus próximas obras. Cuando analizamos esto, nos damos cuenta de la presencia de estos dos pilares en la vida de él, del relacionarse con lo humano
y de dejar en claro este sentimiento de trietnicidad que él tenía. También nos damos cuenta cuando analizamos sus movimientos de que él más bien tuvo tropiezos con el cine. Él estuvo mucho más relacionado con su función o con su vocación madre, que fue la medicina, la antropología, la escritura, la música un poco por parte de su hermana Delia Zapata Olivella y por supuesto el tema de investigar permanentemente. Entonces, en estos pequeños tropiezos que nos encontramos de él en su vida, con algo que tenga que ver con alguna cercanía con el cine, el primer encuentro sería más o menos para los años 40, cuando él está haciendo un viaje por México y acaba siendo extra de una película basada en la obra de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara. Eso es uno de los mitos que existen. Si alguien tiene la película de Doña Bárbara y pudiéramos ver a Manuel Zapata Olivella, sería un agregado importantísimo, un aporte importantísimo. Pero digamos que este es como el primer tropiezo registrado en su cronología de vida que existe como en acercamiento con el cine. El próximo sería en los años 50, se dice que exactamente en el 54, cuando, pues probablemente fue antes, pero es en el 54 en donde se realiza esta película La Langosta Azul, bajo la dirección de la fotografía de Nereo López, que es uno de sus amigos de infancia, con quien incluso veía sus primeras películas en los teatros en Cartagena. Entonces, se dice que precisamente por esta amistad, algo del pensamiento de la mano de Manuel tuvo que haber hecho parte en la creación de La Langosta Azul, en donde cuando vemos el corto no nos encontramos un crédito a Manuel, pero está este mito, este pequeño secreto a voces por todas partes, como este chisme que ronda de que él aportó a la creación de esta obra. Y La Langosta Azul termina siendo quizá la primera obra del Caribe colombiano que se puede enmarcar dentro del surrealismo cinematográfico. Es una obra en blanco y negro en donde se cuenta la llegada de un gringo que viene a estudiar ciertos efectos de radiaciones en las langostas azules del Caribe. Entonces es toda esta tragicomedia de este hombre al que se le pierde una de las langostas y al final es un niño que termina usando la langosta como de el palito de las cometas para poder elevarla y pues en un jalón del viento la langosta se pierde. Entonces, al ser una obra hecha en el 54 en blanco y negro, donde también existen ciertas escenas sugestivas sexuales, se convierte en un hito cinematográfico del Caribe y existe el mito de que Manuel algo tuvo que ver con esa obra. Y finalmente, que no es exactamente cinematográfico, pero en los años 80, productora colombiana de televisión lleva a la televisión a uno de los libros de Manuel, que es El Siete Mujeres. Y es una obra también como un pequeño drama cómico en donde se cuenta la historia de este hombre del Caribe que tiene varias mujeres al tiempo y sale con ellas al tiempo, obviamente. Entonces digamos que estos son los tropiezos o las incidencias pequeñas de Manuel dentro de las arenas del cine. Entonces ahora pasamos más bien a conocer cómo podemos llevar la obra de Manuel al cine. La vida y obra de Manuel Zapata Olivella está llena de lo que para mí son momentos épicos, de proezas, ya sea en búsqueda de sus respuestas personales o en búsqueda de la creación de sus obras, que pueden ser herramientas importantes de partida, puntos importantes de partida para la creación de estos nuevos universos cinematográficos con respecto a la vida y obra de él. El primero de ellos pudiera ser, y me voy a referir solo a tres porque hay muchísimos, pero creo que estos tres son importantes dentro de la cronología de su vida y le van dando ciertos puntos de giro o puntos de partida para la creación de sus propias obras. Entonces,
Yo diría que el primero de esos momentos es en los años 40, se dice que entre el 43 y el 44, cuando él estudiaba medicina en la Universidad de Cartagena y decidió parar sus estudios precisamente para empezar un viaje a pie por toda Centroamérica, pasando por México y llegando a los Estados Unidos. Salió de Cartagena a pie y entonces vivió todo este recorrido durante varios años, que si lo imaginamos debe ser impresionante la cantidad de experiencias que debieron haber nutrido la creación de sus obras. Durante este recorrido, dice él en sus memorias, que comenzó a escribir y a anotar todo para su obra Tierra Mojada y la publicó cuando regresó de ese viaje. Pero entonces en ese viaje también conoció una cantidad de gente, escritores, otros luchadores por la diáspora africana, poetas, políticos, pintores, directores de cine. Entonces digamos que su universo en su obra y en su vida se expandió. Entonces este viaje en donde él además se reconoce como vagabundo del mundo porque le gusta caminar, es el punto de partida para un montón de sus obras. Otro momento que me parece cinematográfico dentro de la vida de Manuel es cuando en el 52 tiene la oportunidad de presenciar la celebración del tercer aniversario de la creación de la República Popular de China. Entonces también tiene la oportunidad de conocer a este personaje histórico, Mao Zedong, y además de eso ve la influencia y realmente más que la influencia ve la devoción que siente el pueblo chino por él y por Mao, y entonces esto se convierte en un punto importante dentro de su vida y alimenta también su pensamiento político, su pensamiento social. Este hecho se desencadena en un par de situaciones más, en donde, por ejemplo, en los 70, Manuel va a La Guajira, exactamente a Río Hacha, a una investigación de esas que él siempre hace en sus vagabundajes, hacía en sus vagabundajes. Y en esta investigación, que además vale la pena aclarar, a él se le reconocía como médico, no tanto como escritor y como artista, se le conocía como médico. Cuando él llega a Río Hacha, había un parto detenido porque el bebé estaba complicado, estaba en peligro y le solicitan el favor a él y él, por supuesto, con toda su humanidad, va y atiende este parto. En agradecimiento, el papá del bebé le solicita a Manuel que le ponga el nombre a su hijo y este decide llamarlo Mao Zedong. Entonces, pasan un par de décadas más y Manuel regresa a otra de sus investigaciones y de repente el pueblo se entera de que Manuel está ahí y el chico que él había bautizado como Mao Zedong llega con su esposa embarazada y le dice que todavía es la hora y pues se siente agradecido, pues si no es por él no estuviera en vida, y que su hijo también llevará el nombre de Mao Zedong. Entonces el escritor Wilder Guerra, periodista del Espectador, precisamente nos cuenta en una crónica esta historia y dice a modo un poco gracioso que quizá él sea el único escritor con una dinastía en el territorio colombiano, exactamente en La Guajira. Entonces, así como lo hacía Mao Zedong. Entonces, este tipo de cosas particulares se presentan en su vida y él logra crear unos universos particulares. El último momento que me parece muy, muy importante en la vida y obra de Manuel es precisamente su viaje a la isla Gorée en Senegal en el año 74. Cuando Manuel Zapata visita la isla Gorée en Senegal, le solicita al presidente de Senegal, que también era un poeta amigo de él, que en este momento olvido su nombre, le solicita que le permita pasar una noche en uno de los calabozos de la isla Gorée, que era uno de los principales puntos de exportación de esclavos en los tiempos de la esclavitud. Y entonces, en un momento muy humano, muy crudo, en el que él se desnuda y pasa toda esta noche en este calabozo, acompañado por los bichos de la noche, por el frío, por el agua del mar que reventaba ahí. Él dice en su obra Chango el Gran Putas que en algún momento él sintió
que quizá uno de sus más viejos ancestros, uno de sus abuelos ancestros, probablemente lo reconoció, porque él durante toda la noche escuchaba a toda esta cantidad de gente, lo que él llama el Muntu, vagando y caminando por ese sitio en camino únicamente de un viaje sin retorno, que es el viaje de la esclavitud que trajo a los negros esclavos a las Américas y a muchísimos otros lugares del mundo. Entonces, este momento que fue para él visceral y que también tuvo un peso espiritual en su vida, fue el punto de partida para que él escribiera Changó el Gran Putas, que finalmente fue publicado en el 83. Estos tres momentos en la vida de Manuel entonces nos indican que tiene una vida llena de proezas y de particularidades que serían muy ricas a nivel visual, a nivel sonoro, cuando las llevemos al cine. Entonces, estos tres momentos nos indican nuevamente que estamos a puertas de crear un nuevo universo, entregarlo a las nuevas generaciones, comunicarlo a las nuevas generaciones, contándoles estos dos aspectos importantes que cruzan la vida y obra de Manuel, que son el conectarse permanentemente con la humanidad y el también contar nuestro devenir histórico a través de un lenguaje además casi poético, novelesco, muy romántico en cierto aspecto, en el aspecto verbal, literario, y que le deja a uno unas imágenes muy claras en la cabeza para comenzar a crear un nuevo universo. La mayoría de trabajos audiovisuales que encontramos acerca de la obra de Manuel o sobre la vida de Manuel tienen un corte y un uso universitario. En las universidades, como lo mencioné anteriormente, a nivel americano, se está utilizando la obra de Manuel Zapata con un enfoque etnoeducativo. Entonces, mucho de lo que encontramos en el material grabado hasta el momento tiene que ver con eso, con explicar la obra de Manuel. Pero son muy pocos los artistas, muy contados, que comienzan a trabajar el aspecto mitológico de la obra de Manuel Zapata, que a su vez nos brinda, por supuesto, escenarios visuales únicos, particulares, y que nos permiten crear esos nuevos universos cinematográficos a partir de la obra de él. Entonces, a continuación, me gustaría presentarles a Natalie Marks. Ella es colombiana, barranquillera, actualmente viviendo en Nueva York y en una conexión muy bonita, muy profunda con la obra de Manuel. Ella es cineasta, ella es escritora de guiones, ella es artista, es activista también por todo este influenciar y movimiento de la diáspora africana, y también se ha dedicado a hacer varias obras audiovisuales a partir de la obra y a partir de su conexión personal con la obra de Manuel Zapata Olivella. Más que nadie, mejor que ella nadie para explicarles, así que los dejo con Natalie Marks. Hola a todos, yo soy Natalie Marks, autora del cortometraje Hija del Muntú, inspirado en la obra de Changó el Gran Putas de Manuel Zapata Olivella. Es la historia de esta mujer caminante y danzante que se cuestiona sus orígenes y su ancestría. Y bueno, esta novela para mí fue de gran impacto en mi historia artística, en mi creación artística, porque me ofreció una nueva forma de entender nuestra historia afroindígena y de entender realmente los aportes que estas culturas han traído a nuestra identidad o a nuestra historia latinoamericana y colombiana y del Caribe. Y bueno, aparte de eso, además, Manuel y su propia historia, este hombre que no se fue a pie y que viajó por toda Latinoamérica hasta llegar a Nueva York, donde yo estoy ahora actualmente radicada,
fue de gran inspiración también de saber su propio recorrido y toda esa búsqueda de él, de sus raíces. Entonces, bueno, este cortometraje es el primero de una serie de cortometrajes en las que exploro estos personajes inspirados en los orichas, y que además combino elementos cinematográficos como el western, las películas del viejo oeste, y esta escena específicamente del duelo, de la lucha, es entre el bien y el mal, esta lucha entre la verdad y la mentira, el olvido y la justicia. Y bueno, una de la danza que yo ejecuto ahí en esta historia es la danza del garabato, que es una de las danzas más importantes del Carnaval de Barranquilla, y bueno, que es esa lucha precisamente entre la vida y la muerte, entre el hombre danzante, en este caso una mujer que se rehúsa a morir y al olvido, y que lucha por continuar con su vida. Entonces, bueno, espero que les guste y bueno, nada, lanzo. Malumbo, I came to tell you my story. I have folk, I have dances of birth and songs of revolt. I was born in the boat that never returned, from the womb of a slave queen and the seed of her capture, breastfed with the indigenous milk of a new motherland. Gore, Cacheo, Cabo Corso, Ajudá, Ofra, Boni, Olcalabar, Loango, Pinda, Luanda. I can find no trace of the port in Africa. Mocaná, Tairona, Kogi, Wayu. My DNA test doesn't say from what pre-Columbian tribe I am. The maps that my blood has. But there is a drum that knows. There is a drum that knows, and I'll make sure they can't silence our drums. Their rhythm called the road back home. The spirits of my ancestors know no time but eternity. The spirits of my ancestors know no borders, no land they cannot grow, no ocean they cannot walk on. I'm here to redeem them. I'm here to redeem my ancestors.
with my freedom. That's all. Después de toda esta información que les acabo de brindar, quiero dejarlos con un consejo. El consejo es que como seres humanos, como colombianos, como artistas y como productores de cine o como artistas en cualquier ámbito, y en este caso que nos compete aquí en el ámbito cinematográfico y audiovisual, les aconsejo conocer la obra de Manuel Zapata Olivella. Pudieran hacerlo de forma cronológica, conociendo sus movimientos territoriales, que debe ser un experimento exquisito, sobre todo porque contextualiza cada obra que él va creando. O pudieran iniciar, por ejemplo, con lo que se conoce como la mejor de sus obras, que es Changó el Gran Putas. Por ahí empecé yo, y personalmente, y me hizo entender dos cosas, una personalmente y una profesionalmente en el aspecto del cine. Personalmente me hizo entender una cantidad de comportamientos que quizá no se relacionen a simple vista con el color de mi piel. Y entendí que mucho de mi propio ser natural, de esas cosas que uno dice, pero yo de dónde saco esto, yo nací con esto, tienen que ver precisamente con la presencia de esa trietnicidad que Manuel Zapata me explicó en su obra Changó el Gran Putas. Entonces, él para mí representa casi que a un abuelo ancestro que me da luz acerca de mi propia historia como ser humano, mi devenir, y cómo soy hoy el producto del encuentro de hace casi 500 o más años de estas tres culturas que chocaron de frente y que tuvieron un encuentro traumático en el que se perdieron un montón de aspectos de cada uno de ellos, y se impusieron otros, evidentemente. Entonces, la obra de él me acercó a mí como persona, a mis orígenes, a entender muchos de mis sentires y muchas de las razones por las cuales incluso tomo muchas decisiones. Eso en el aspecto personal. Pero en el aspecto profesional, la obra de Manuel Zapata me muestra que siempre será importante regresar a la historia para entender el hoy. Y a partir de eso, creo profundamente que es la tarea de las nuevas generaciones del cine encontrarse con este tipo de escritores. En este caso la invitación es particularmente para encontrarse con la obra de Manuel, para encontrar una tranquilidad tremenda a la hora de crear tu arte, tu producto artístico. Este fue un hombre que nunca jamás se detuvo en los demás, nunca jamás se detuvo en lo que pudieran pensar otros acerca de esas tres presencias humanas en él, la española, la indígena y la negra. Entonces, profesionalmente también te brinda, lo digo porque precisamente él lo representa en su obra, pero profesionalmente te brinda a ti la tranquilidad de poder representar lo que sientes. Entonces, resulta un maestro, Manuel, con su obra a nivel personal y a nivel profesional. Mi consejo, y con esto cerramos este encuentro, es que se permitan leer la obra de él y se permitan airear la cabeza y airear sus pensamientos con esta cantidad de imágenes que él dibuja en sus obras a partir de sus letras.
Espero que esto sea del agrado y que le pueda servir a muchos de ustedes y ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. Sobre todo porque si alguien más tiene información acerca de el cine y Manuel Zapato Olivella, chéverísimo que nos los hicieran saber, pues precisamente creo que este universo apenas empieza.